Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, ¿cómo estamos, corazones, mis amores? Bueno, pues sin duda estoy segura que a revisar este material varias veces, porque ya sabes que a lo largo de todo este tránsito yo te voy a ir dando recomendaciones, nombres de libros, eh, fuentes históricas y pues sobre todo el hecho de que tú tengas la capacidad solito, de ir encontrando tus propias fuentes, tus propias respuestas. ¿Qué te parece? Y por eso, pues muy probablemente vas a tener que darle una repasada a todo esto, ¿verdad? Es muy importante que comprendamos, corazones, que no se queden exclusivamente con lo que escuchan de mí. Para mí sería muy nutritivo que ustedes pusieran atención a alguno de estos libros. Muchos, repito, están en inglés, otros están ya traducidos al español, pero que tú hagas del área de lo que vamos a hablar tu propia inquietud. Nos han compartido que, bueno, que lo han escuchado con otros exponentes. Sí, claro que sí. Esto no es algo que esté exclusivo para pocos ya. Mi intención genuina, de verdad, en la que no me dejarán mentir todas las personas alrededor de mí, he estado empeñada en los últimos tiempos. Mi intención genuina es hacerlo de la manera más simple, más para todo mundo, ¿verdad? Porque no todo mundo quizá ha estado ya en estos rollos de temas de estos tiempos y de lo que significa vivir en estos tiempos. Para mí es asimismo narrarlo de la manera más amorosa y más fácil de entender. ¿Por qué? Porque va dirigido realmente a tu corazón, va dirigido a que la información se perciba y entre por otro canal. Pero tenemos una barrera. Esa barrera es nuestra mente programada, nuestra mente que quiere comprobarlo todo, nuestra mente que si no es científica, que hemos hecho de la ciencia la nueva religión. Entonces, pues está toda la documentación posible. ¿Por qué, corazón? Porque esto no solamente se convierte en un objetivo personal, en la búsqueda de mi propio camino y de mi propia existencia, y de la de mi hija, desde luego, que ahora más con todas estas investigaciones voy anclando muchas cosas también y voy comprendiendo, sino que es exactamente hacia dónde vamos. Muchas personas simplemente escucharán la información y le apagarán y dirán, nada que ver. Perfecto, ya no lo vinieron a decir, quien tenga oídos que escuche, porque no es para todo mundo, así es, y tampoco lo que viene. Lo que viene está narrado ya en muchas áreas. Ay, mira, me emociona tanto. Lo que viene está narrado en muchas áreas y cada uno va a labrar su propio proceso de transición. Entonces, bueno, el objetivo de hacer la manada cuántica, el objetivo de que vayamos haciendo más ligera nuestra mochila, es el objetivo de todo esto, corazón, ¿verdad? Entonces, claro, completen ustedes, busquen quien sea el área en el que ustedes se entiendan mejor. Si eres más lector, si eres más visual, hay audiolibros también. Si te resuena más un exponente que otro, si unos exponentes te parecen muy dramáticos. Es decir, tú encontrarás ese punto medio, ¿verdad? Y qué número más lindo, corazones. 639. El día de hoy, 639 es nuestro podcast para hablar de las almas humanas. Y aquí con la presencia de todos mis peludos, de Jacobo, de Ganesha y de Siboney, que obviamente son mis acompañantes en este viaje, porque son los que me balancean también.
y son mis hermanos peludos, y con un agrado, porque estoy grabando, mirando hacia esta área verde hermosa, parque que está fuera aquí del fraccionamiento en donde yo vivo, y escuchando con mucha emoción en mi corazón los niños que juegan afuera. Me emociona mucho porque eso es algo que hoy no se ve, que jueguen a la pelota, que griten, que se avienten al pasto, que sean niños. Entonces esa energía es la que equilibra a sus propias familias y a todos los que estamos aquí. Entonces, muchos balcones que dan a este fraccionamiento, que dan a este parque, se asoman los peludos por ahí, se asoman los que tienen perros, todos tenemos el mismo balcón, entonces se asoman y ven a los niños jugar. Ese es un escenario bien bonito porque están los niños, los cachorros, los perros, que son los otros niños inocentes, y las plantas y todos los árboles, y es lleno de vida. Entonces, con ese escenario que te narro, que te cuento, te acompaño con tu café si lo estás tomando, o hacia donde vayamos o lo que estemos haciendo. Desde el fondo de mi corazón, en este número que así toca, así va tocando, 639, vamos a hablar de las almas humanas. El día de ayer nos quedamos en esta narración de la fuente, en el que la fuente, o lo que nosotros podemos entender o se nos ha enseñado como Dios, pero luego esa palabra Dios la hemos interpretado desde el ego humano, que es un antropomorfo, o sea, que tiene una figura humana y que tiene un ego humano, o sea, que juzga. Lo hiciste bien, lo hiciste mal, veniste o no veniste, tache, es decir, vamos a expandir mucho más este concepto de lo divino y de la fuente, por eso le llamamos la fuente, igual que ellos le llaman, y pues se expande, entonces tú eres una chispa de esa luz original. Y cuesta trabajo romper nuestra mente comprendiendo que esa luz original se expresa en todo lo que el universo y todas las dimensiones del universo y todas las formas que ese universo toma. Se nos dice pues que en este planeta Tierra, donde estamos en esta evolución de conciencia, hemos sido todo. Hemos sido partícula, hemos sido mineral, y dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo la vida de una piedra? ¿Cómo la vida de un mineral? Claro, a lo mejor es una vida que tiene un tránsito y que a través de ciertos cambios de frecuencia o temperatura se lleva a cabo la experiencia de vida ahí. Muchas personas en este trance, porque es un estado casi cercano al sonambulismo, al que se tiene que llevar a la persona, como te comentaba, a través de estos más de 40 años y montones de libros al respecto. Y entonces estos tránsitos en hipnosis, en donde narran, a través de ahí entramos, nuestro cerebro humano entra como en un canal de la conciencia y ahí nos cuentan, ¿verdad? Entonces ellos nos cuentan, claro, es que hay vidas que duran muy poco, como la vida de una rosa, y hay vidas que duran en un tránsito de frecuencia, vibración muy lento, como una piedra, pero que nosotros necesitamos experimentar en nuestra conciencia, en nuestra alma, el ser eso. Si nosotros vamos acumulando ser el aire, ser el agua, haber limpiado el amoníaco de Gaia, de la tierra, haber sido ave. Hay personas que en libros narran cómo cuando fueron águila, cómo mira un águila. Entonces esto es bien interesante porque desde la experiencia, como en una vida anterior, la persona narra cómo sus ojos cambian y se ponen rojos y empieza a sentir que mira diferente, que mira en otras dimensiones. Es decir, eso no lo podríamos saber porque pues el águila no tiene este diálogo con nosotros, pero desde la experiencia sí. Y fíjate, esto yo lo pensé cuando Jacobo Greenberg hacía a los niños mirar en visión extraocular y le decía, ¿qué quieres aprender? ¿Quieres ser la planta? Pues vamos a hacer la planta, y mira cómo absorbe el agua, cómo está conectada abajo de la tierra con sus bracitos o raíces a todo, y vamos a hacer acá. Entonces los niños, en este dispositivo de cerebro muchísimo más puro y con ondas cerebrales más altas, que son los niños, pues rápidamente conectaban con este archivo de información que está pues, en el campo cuántico, esta conciencia elevada,
que está alrededor de nosotros, como un gran Wi-Fi. Imagínate tú que es una gran red Wi-Fi. Entonces, fíjate, es exactamente lo que hacía Jacobo. Nada más acá estamos hablando de tránsitos de hipnosis a un estado muy profundo. Entonces, nosotros tenemos que ser todo. Porque si somos todo hacia nuestra madre tierra, si somos las especies vegetales, plantas, minerales, formamos parte del agua, del aire alguna vez, y eso lo acumulamos en nuestra alma, entonces podríamos cuidar más de ella porque somos uno. Todos somos uno mismo. Exactamente que el origen de la fuente. La fuente se expresa y es absolutamente todo. Por eso necesitamos aprenderlo todo, todas las posibilidades y regresar, encontrar nuestro regreso a casa. ¿Qué es lo complicado de todo esto? Cuando se nos dice que tenemos que serlo todo, que tenemos que ir mucho más allá que aprendiendo, recordando toda esta vibración. Cuando llegamos al punto de ser un ser de conciencia, un ser humano, pasamos de ser animalitos a entender que hay que separarnos del grupo, porque los animales tienen una conciencia grupal, una conciencia de manada, y el ser humano ya tiene una conciencia egoica. Se dice también, nos dicen que por eso es que los que incorporamos a nuestra vida humana a animales, les ayudamos para que en sus siguientes encarnaciones también aprendan a separarse del grupo y saber un poco cómo son los humanos, y entonces ganarán alma humana. Hay varias películas al respecto que, bueno, esta yo ya no la puedo volver a ver porque cada vez que lloro, yo que se conecta con alguna cosa que yo hice en alguna encarnación, se llama La razón de estar contigo. Creo que son 2 películas, que son las reencarnaciones de un perrito. Y otra, que no me puedo recordar su nombre, que era un perro que corría carreras de autos con su amo. Y entonces se da cuenta cómo en la siguiente encarnación se convierte en un humano que corre autos. Entonces no me acuerdo la verdad del nombre. Prometo que si la recuerdo, seguramente que mi hija la va a recordar, se las pondré. Entonces es muy interesante porque cuando ya llegamos al punto de empezar encarnaciones siendo humano, de la misma manera, ahí tenemos que aprenderlo todo. Todo. Fíjate, en el animismo hindú, en el pensamiento antiguo hindú, pues sí tienen muy claro este tema de que somos todo. Por eso es que desde ser humano, que somos un ser mucho más consciente y, en comillas, responsable, y tú dices, sí, pero es que mira cómo viven en India. Claro, es que bajo su esquema de pensamiento, no, que si las ratas, que si los bichos, que si cómo viven, que claro, es que para ellos si hay alguien que tiene que transitar la encarnación de rata, de gusano, de cucaracho, lo que sea, decía, pues es que a lo mejor es mi tío, tú, que se portó medio mal, entonces ahora anda metido ahí en las coladeras. Es decir, ellos tienen su concepto de unidad, ¿verdad? Y esto se fundamenta en el animismo. Bueno, cuando a nosotros nos llega el punto de ser humano, también tenemos que serlo todo. Tenemos que ser hombres, mujeres, porque si encarnáramos nada más en ser mujer o en ser hombre, pues ¿qué tanto podrías aprender? ¿Verdad? Una vez de haber sido todas las partículas que se ofrecen en esta tierra, pues ahora la experiencia humana me lleva a tener que serlo todo. Tengo que ser rico, tengo que ser pobre, tengo que vivir en todos los continentes de este planeta, tengo que vivir todas las razas de este planeta, todos los escenarios posibles de este planeta en las 2 caras. Por eso, con el libre albedrío que nosotros tenemos, entramos en esta rueda del karma, en donde hablaremos específicamente del karma mucho más y de la reencarnación. El alma humana tiene que conocer todo, y cuando en una vida eres pues racista o juzgas algo muy severamente sin conocerlo realmente, tu siguiente encarnación marcará que eso es lo que vas a vivir, ¿verdad? Y muchas veces en esta rueda de aprendizaje y aprendizaje, este planeta nos ofrece tener que aprender muy bien las lecciones, si no podemos pasar de grado, porque dijimos que la vida humana, la vida en este plano, estamos hablando de este universo, en este sistema solar, se fundamenta en este estado de evolución. Por eso es que
nos dicen que somos muy valientes los que elegimos continuar en una experiencia en este planeta humana. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que somos muy valientes? Porque parte de vivir en este plano es asumir las reglas que son de libre albedrío. Si tú comprendes que en otros sistemas solares mucho más complejos no existe libre albedrío. Nosotros somos los únicos en este universo que tenemos libre albedrío, los únicos. Pero, ¿por qué tenemos o gozamos de ese libre albedrío? Porque somos absolutamente creadores. Pero nosotros mismos vivimos las causas de los efectos y las causas y los efectos de lo que elegimos vivir. Entonces, nos dicen que somos muy valientes los que nos quedamos encarnados y que seguimos la rueda del karma. ¿Por qué? Porque el venir aquí es olvidarlo todo. Dice que valientes son porque tienen que olvidar la fuente, tienen que olvidar casa. Y porque al estar aquí metidos en sus propias causas y efectos, como ese bebé que empieza a gatear y después se para y después camina y después, o sea, van en este tránsito de aprendizaje hasta regresar a casa. Entonces ustedes están aquí olvidando casa, olvidando el amor absoluto, profundo, lo estar completo, están metidos aquí en la dualidad, se sienten solos y vienen a aprender a través de esta causa y efecto, a través de las emociones y de las limitaciones. Tendrán que aprenderlo todo hasta poder volver a casa. Y por eso somos muy valientes. Pero, pues, este libre albedrío tiene sus candados, tiene sus consecuencias, como decíamos ayer. No pueden intervenir los sembradores de vida, que por cierto nos dicen, ¿y por qué ustedes siempre están pensando que nosotros los vamos a atacar y que vamos a destruir el planeta y con tanta película y tanta cosa que hacen? Dice, ¿por qué los atacaríamos si el planeta es de nosotros? Es nuestra creación. Somos los sembradores de vida. Y la fuente, ese Dios del que hablamos, les dio a ellos esa facultad de ir y sembrar vida. Por eso son antiquísimos, son muy, muy antiguos. Y hacen eso en otros planetas. Dice, ¿por qué destruiríamos el planeta que nos ha costado tanto que la vida crezca? Porque ellos dicen que la vida es muy frágil, se pierde muy, muy frágil. Y que una vez que han conseguido que haya una civilización otra vez, porque lo platicaremos después en un apartado, pero ha habido otras civilizaciones humanas que han llegado al punto de la destrucción. Así es, entonces lo que sucede con este planeta es que estamos un poco en ese tema otra vez del colapso, como ha sucedido en otras veces. El tema es que cuando colapsa la civilización, el doctor Greg Braden en particular ha mencionado que colapsa la civilización cerca de casi 12,000 años. Y los arqueólogos, yo cuando estuve metida en esos rollos de arqueología y antropología, hace muchos años, no les da la línea, hacen una línea temporal, como si el tiempo existiera así en línea, pero bueno, entonces ponen así los eventos y todo según las etapas de desarrollo de la civilización. Y pues obviamente hay muchas cosas que no encajan, por eso apúntatelo. Estoy feliz y hasta se me derramaron unas cuantas lágrimas cuando vi esa serie que acaban de subir a Netflix. Y véanlas, porque luego ya ven que las quitan. Se llama Ancient Apocalipsis. De este hombre sumamente valiente, porque se necesita ser valiente para ir en contra de la ciencia establecida, para ir en contra de todas estas academias que te dicen que estás loco, porque obviamente este documental que se llama Ancient Apocalipsis hace una sumatoria de todo el planeta y vas a ver vestigios antropológicos y arqueológicos que evidentemente para la ciencia oficial los quieren encajar a fuerzas en etapas en las que no. Por ejemplo, los mayas, pues grandes astrónomos, ya contaremos un poco de esto de los mayas, porque los mayas son atlantes en realidad, grandes astrónomos, pero para la arqueología tradicional, si no lo sabías, los mayas no estuvieron en la temporalidad de usar la rueda y usar los metales. Pero mira lo que construyeron y sigue ahí.
sí, tsunamis y temblores y todo lo que quieras, pero esto se acaba, pero eso sigue ahí, porque tiene una vibración diferente, está construida diferente. Entonces, este hombre de la serie Ancient Apocalypse nos va a ayudar mucho a comprender esto que estamos hablando en este podcast de manera visual con los sitios arqueológicos que están ahí maravillosos y en algún momento, pues claro que podemos platicar sobre eso, porque pues esos son mis meros moles. Sobre todo el tema de las pirámides, que son artefactos, no son una tecnología de nosotros, de esta civilización humana, pero lo que decía Greg Braden, junto con lo que dice este hombre muy valiente de esta serie, es exactamente eso, que hay una temporalidad en la que la civilización colapsa y nos dejaron ahí esos vestigios. Cuando las civilizaciones colapsan, hay que volver a empezar de cero. Vuelven a sembrar la vida y volvemos a ser cavernícola, ¿verdad? Volvemos a una involución, como Einstein decía. La Segunda Guerra, después de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, con la bomba atómica, Einstein dijo que si hubiese una tercera guerra mundial, la cuarta sería a palos y piedras, porque pues obviamente quedaría nada. Entonces, en esta rueda del karma, en donde, por cierto, estamos cuarentenados, como dijimos ayer, allá arriba del universo, por allá lejos, lejos, porque la reverberación de nuestro planeta, de los que los humanos llevamos, la reverberación de violencia es tan amplia y tan contaminante para el resto del planeta que por eso tiene candados y candados y candados para ir conteniendo toda esa energía densa, negativa, que ha invitado a pues muchas otras formas de vida que consumen esta materia oscura, porque todo es un contrapeso en este universo, ¿verdad? Entonces, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, te tengo que contar qué tiempo traemos. Bueno, me voy a tomar unos minutitos más para contar esto porque es importante. Cuando empezó las reencarnaciones humanas y los que siembran la vida venían y se quedaban con estos grupos humanos y empezaron a regalarles, porque acuérdate que el libre albedrío es no intervención, entonces sí, les regalaban aprendizaje. En todos los pueblos del mundo, tanto en los indígenas americanos como en los pueblos en Oriente, en África, todos tienen historias de que venían, entre comillas, dioses que venían a vivir con ellos y se podían quedar cientos de años, porque como ellos son los dueños de la genética, pues ellos podían meterse y quedarse aquí y no morir. Entonces vinieron a enseñarnos agricultura, el fuego, herbolaria, así como hay la leyenda de la madre del maíz, es decir, todo lo que tiene que ver con la agricultura y el estudio de las estrellas. Siempre narraban, y dice, ¿por qué nos dicen dioses? Porque les enseñamos o les regalamos conocimiento. Somos seres, beings, es decir, somos seres que estamos en este proyecto humano muy interesante. Entonces le preguntaron, pero darles astrología, agricultura, uso del fuego, de la herbolaria, cómo curarse, de los cristales, dar esta información no es intervención. Y dijeron, no, es un regalo. Nosotros les damos este regalo y ya ustedes sabrán qué es lo que quieren hacer. Lo vamos a observar. Les dimos un regalo y a ver ustedes qué hacen. Y no estaba dentro de sus planes que nosotros utilizáramos todavía la energía atómica. Entonces, cuando se tiró la bomba atómica el siglo pasado, en la Segunda Guerra Mundial, pues ahí sí sonaron todas las alarmas en el universo porque era una energía dispuesta en el universo para que nosotros la aprendiéramos, para que creáramos otras cosas, creáramos energía, creáramos otro tipo de cosas. Y la utilizamos para desaparecer ciudades enteras. Entonces esta energía también se le creó, esta mente de la bomba atómica se le creó un karma, o sea, este como halo de negatividad en relación a la energía atómica que ha desencadenado otro tipo de cosas. Entonces, pues muy preocupados porque pues dentro del libre albedrío ya estábamos a puntísimo de volver a colapsar la civilización. Entonces, dentro de la no intervención se dice que el consejo, vamos a decir, que se encarga del cuidado de que nosotros no vayamos también a lastimar al resto del planeta, que tienen que contenerlo,
bajo el concepto del karma y de la no intervención, del libre albedrío, entonces formularon un plan de salvación del planeta. Y ese involucraba personas que estuvieran vivas, pero almas que fueran nuevas, que nunca jamás hubieran estado en la tierra ni en el cuerpo humano, que no tuvieran karma acumulado, porque la gente que ya estaba aquí ya estaba demasiado densa, está demasiado densa, acumulando y acumulando, reciclándose, repitiendo los mismos errores una y otra vez. Fíjate, ¿qué es la rueda del karma? Vas a tener que aprenderlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. De hecho, dentro de una vida humana, nosotros repetimos lo mismo, lo mismo, lo mismo, repetimos el mismo patrón de hombre, el mismo patrón de mujer, repetimos las mismas emociones hasta que no aprendemos la lección. Esto también sucede en vidas y vidas y vidas. Las personas repiten en vidas completas lo mismo. Por eso hay un desgaste emocional tremendo, ¿verdad? Y parte de cuando Jesús entendió y vino, y esto también será algo que un día platicaremos, vino a ayudarnos a liberarnos de la rueda del karma, porque más que a salvarnos, vino a enseñarnos cómo nos salvemos de la rueda del karma, que es una repetición y repetición, causas y efectos, todo el tiempo estamos creando más karma. Y como ya estamos asfixiados de tanta negatividad y de tantas creencias tan arraigadas, de tanta densidad, había que traer almas de distintas partes del universo para que pudieran entrar. Y estas almas entraron después de la posguerra, en el siglo pasado, y han continuado llegando en oleadas diferentes, precisamente para salvar la Tierra, a Gaia, de una destrucción tremenda que podría ser permanente, y a toda la raza humana, a toda la especie humana, ¿no? Entonces, estas almas humanas, casi todas, están metidas en la rueda del karma, pero esta intervención tan amorosa, tan inteligente, tan valiente, que ha llevado 3 oleadas. La primera oleada de almas fue la más complicada, la más compleja, porque son almas que nunca habían sido humanos y llegaron más o menos, es difícil ponerlo en edades, pero nacieron más o menos entre el 45, el 50, ya para la guerra mundial. Acuérdate que para ellos el tiempo como tal no existe, todo está, no está sucediendo, sino todo está existiendo al mismo tiempo. Entonces vamos a poner que le llaman la generación de los baby boomers. Y esta generación llegó como resultado de la guerra y pues este movimiento en el que simplemente no podían digerir la violencia. Ellos son los que la pasaron mejor, las que la pasaron peor. ¿Por qué? Porque tenían candados religiosos muy fuertes, candados hacia la energía sexual muy fuerte, candados sobre el tema de la guerra, el tema de las drogas, el tema de los medicamentos. O sea, los años 60 fueron una gran fusión para muchas cosas en nuestro planeta. Entonces ellos son los más complejos. Después vamos a recibir a la siguiente oleada de almas. Ya dijimos, ellos no tienen karma. La señora Dolores Cannon, te voy a decir varios exponentes de libros. Keepers of the Garden, las 3 oleadas, que son The 3 Waves of Volunteers and the New Earth, The Hidden Sacred Knowledge, ese es otro libro, The Custodians. Bueno, tenemos más de 50 libros al respecto que han sucedido en este tiempo. Después la segunda oleada de almas, en la primera oleada de almas, que fue la más difícil porque ellos eran los que tenían que buscar un camino que no estaba asentado, muchas de esas personas trataron de suicidarse y no querían vivir aquí, ¿no? Muchas de ellas narran que de pequeños tener 3, 4 años y decirles a sus mamás, yo quiero irme a mi casa, esto no es casa. Le dice, pero estás en tu casa, mi amor. No, esto no es mi casa. Después vinieron la segunda oleada, más o menos desde los años 70, 80,
Y ellos esta oleada de almas se llaman antenas, generadores, transmisores de energía. Ellos lo tienen un poco más sencillo porque solamente tienen que existir. Es una antena que se pone ahí y su misión es trabajar con gente, estar en donde hay, por ejemplo, un centro comercial o un mercado en donde hay mucha gente, un estadio, todas las personas alrededor están recibiendo una frecuencia de vibración alta y están recibiendo conciencia. Es lo que se llama un héroe silencioso, solamente tiene que ser. Estas personas han sido recibidas en terapia, también en procesos de regresión, en trances hipnóticos, y estas personas han decidido, por lo general, no tener hijos. Y si han tenido hijos, saben que eso les ataría a la rueda del karma. Tener hijos nos ancla a la rueda del karma. Estas antenas sí han hecho un buen trabajo en su evolución aquí, en esta primera vida humana, porque aparte pues no toleran, lo negativo de esto es que no toleran a la gente, no les gusta estar con la gente. No podemos ver esa violencia y han podido, si en el caso de tener hijos, traer la siguiente oleada de hijos. Y pues, ¿cuál es la tercera oleada de hijos? Todos los que se fueron llamando Cristal, Arcoíris y todos esos nombres que les pusieron a los niños. Y a partir de ahí, la modificación del ADN ya se hizo. Los niños no tienen la misma genética de sus padres, porque la tercera oleada de almas que entró es la que está encargada de transformar la nueva Tierra. La esperanza del equipo, la esperanza del planeta son los niños. Ellos ya vienen con una conciencia tremenda y al entrar a esta densidad, muchos niños son drogados. ¿Por qué? Porque están aburridos, porque desde la primera vez lo entendieron, porque es que me lo dijiste y ya lo entendí. Es decir, ellos son mucho más evolucionados y por eso encajar en el mundo, pues el mundo los droga. Los ha tachado de un montón de cosas. Sus padres en la rueda del karma, lejos de despertar en conciencia con su presencia, pues siguen acumulando más karma a través de no integrarse a la maternidad y a la paternidad con niños que no encajan en sus patrones de educación. Pero ellos son los que van a tener que transformar todo esto. Entonces, pues hay quienes formamos parte de la primera oleada. Muchas personas, ¿qué se refiere de estas almas que no tienen memoria de karma? Lo que quieren es venir a hacer su trabajo y regresar a la fuente. Muchas de estas encarnaciones, muchas de estas personas, su vida anterior, porque se les ha preguntado, tu vida humana, tu vida anterior, y no es humana, sino están en una nave de plasma haciendo algo en algún universo, en algún planeta, y a todos se les refiere, ¿pero por qué estás aquí? Y le dicen, no sé en qué momento dije que yo podía venir, porque esto es densísimo, este cuerpo es densísimo. Pero escuché el llamado. Entonces vinieron almas de muchas partes del planeta, muchas partes del universo, muchos niveles de conciencia, muchas que no tenían un cuerpo físico, que eran cuerpos de luz, y han venido en esas tres oleadas. Entonces, nuestros niños, sin duda, es de admirárseles, de recibirlos absolutamente con mucho amor, porque su sola presencia cambia la energía del lugar. Entonces, corazones con las tres oleadas de las almas humanas, cerramos y nos quedamos por este fin de semana hasta aquí, en esta serie que estamos haciendo de el universo detrás del mundo, este mundo que vemos. Hablaremos muchísimo más la semana que entra, tenemos una luna llena preciosa. Venimos nosotros a trascender y a darnos cuenta qué es lo que viene. Ahora sí, prácticamente estas tres primeras partes que escuchaste esta semana son la base de lo que vendrá la semana que entra. Te dejo un abrazo bien grande, corazón. ¡Chao! Por cierto, este fin de semana en nuestro canal de Telegram Centro Quantum, ahí les vamos a poner unas ligas de unas series que hemos mencionado. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum
Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara. Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal.